Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Full Scan, aquí Luis, y hoy tenemos un vídeo muy interesante, muy técnico, donde voy a probar un nuevo formato. Me he comprado este boli, el NeoSmart Pen, como su nombre indica, un boli inteligente. ¿Esto qué quiere decir? Que conforme yo voy a ir escribiendo en esta libretita, el contenido de la libreta se va a hacer streaming al portátil. Lo iré grabando y esta va a ser la base del vídeo. El tema que he elegido para empezar con este formato es un tema de rabiosa actualidad: la arquitectura de Transformers y los modelos de atención. Son la base fundamental para un montón de innovaciones que han ocurrido en el terreno de NLP estos últimos años o meses, como la red BERT o GPT-3, que hablamos este verano en el canal y aún se sigue hablando de ella en los medios. Entonces, yo voy a ir rellenando esta libreta donde os explico la arquitectura de la red Transformer y los modelos de atención. Y nada, espero que os guste, dejadme en los comentarios qué os parece para seguir haciendo más o nuevos vídeos en esta línea. Dentro intro. Ok, comenzamos el vídeo y un poco lo que vamos a ver estos 4 puntos. En primer lugar, vamos a hablar un poco de los retos tradicionales en el procesado del lenguaje natural, que hasta hace bien poco la herramienta dentro del Deep Learning habían sido las redes neuronales recurrentes. Luego veremos la base fundamental de la red Transformer, que son los mecanismos de atención. Y por último cerraremos con la arquitectura SOTA, State of the Art, sobre esta red. Por último también veremos un notebook Python que implementa pues básicamente la red Transformer. Entonces sí quiero empezar diciendo que más o menos tenemos que tener ciertos conocimientos un poco de NLP y redes neuronales para seguir bien toda la discusión que vamos a hacer a continuación. En general, cualquier problema de NLP que vayamos a tratar con redes neuronales, casi siempre vamos a encontrar una arquitectura encoder-decoder. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a codificar nuestra entrada en un estado H, en un estado latente, y luego vamos a aplicar otra red neuronal que lo que va a hacer es decodificar este espacio latente en, por ejemplo, otro lenguaje o responder una pregunta, etcétera, etcétera. Ok, es importante tener presente que cualquier problema de NLP siempre va a seguir una parte de preprocesado bastante estándar, que pasa prácticamente por, en primer lugar, tokenizar los datos de entrada y, en segundo lugar, aplicar un word embedding. ¿Esto qué es? Cuando tokenizamos los valores de entrada, lo que vamos a hacer de alguna forma es generar un vector one hot que va a tener un 1 en aquella posición que coincide con este elemento dentro de lo que llamamos el tamaño de nuestro vocabulario. ¿Sí? Si tenemos un vocabulario con 10 palabras, pues tendremos simplemente vectores de 10 dimensiones, uno por cada token de entrada, con un 1 en la posición correspondiente. Evidentemente el tamaño de los vocabularios es mucho mayor. Y quizás lo más importante es todo el concepto de los word embeddings. Word2Vec, Globe son buenos ejemplos que lo que van a hacer es reducir drásticamente la dimensionalidad de estos tokens, estos matrices muy sparse que se llaman, para traducirlos en vectores. Vectores que de alguna forma capturen la similitud semántica, me refiero, entre los diferentes términos que aparecen en el vocabulario, de forma que tokens similares tengan representaciones vectoriales similares. Esto, el concepto de embedding, pues realmente fue revolucionario cuando salieron Word2Vec, Globe, etcétera, etcétera. Bien, entonces, si tenemos, por ejemplo, esta frase que queremos traducir al inglés, me gusta este canal, pues lo primero que vamos a hacer sería básicamente tratar, si tratásemos que cada una de estas palabras es un token, que normalmente no es así, pero nos lo imaginamos. Lo primero que tendríamos que hacer es realizar pues un embedding de estas palabras utilizando pues un embedding precalculado o calcular el nuestro propio. Algunos de los más famosos, pues Word2Vec o Globe, como decía antes. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular este espacio latente
con una representación mucho más densa, mucho más profunda. Para ello, hasta hace bien poco, el concepto ha sido aplicar, como decía, redes neuronales recurrentes. Redes neuronales que básicamente lo que van a hacer es tener en cuenta para calcular el estado en el punto del tiempo t más t, tener en cuenta todos los espacios temporales anteriores. De forma que aquí esta red neuronal representada con este polígono es siempre la misma. Lo que estamos haciendo es verlas en el tiempo, ¿vale? De forma, este último estado latente H4 se ha generado en el tiempo, pues así decirlo, t más 4, con la entrada del espacio latente 3, 2 y 1. Es importante entender que este último espacio latente, el que se genera justo al final del tratamiento de la secuencia de entrada, va a contener toda la información o todo el conocimiento de la frase de entrada en un único espacio latente, y va a ser justamente el que vamos a utilizar como entrada al decodificador. Entonces el decodificador va a utilizar un patrón similar. En cada momento del tiempo va a generar tanto el siguiente token a emitir como un espacio latente, digamos, más adelgazado, por así decirlo, que va a entrar de nuevo en el decodificador para generar un token, otro estado latente, y así sucesivamente hasta generar el token final de frase. ¿Ok? Entonces fijaos que aquí de nuevo tanto la red representada en naranja como la azul no es que sean 4 redes, sino hemos hecho lo que se llama unroll a network sobre el tiempo, ¿vale? La red es siempre la misma. Es obvio que los pesos obviamente pues se van cambiando en cada iteración. Y aquí tendríamos la traducción al ID channel en inglés, ¿vale? Que se irá generando, pues como te digo, un token a la vez. Empezaríamos con el token de start sequence y terminaríamos con el de término de secuencia. Bien, estas redes neuronales recurrentes presentan principalmente dos grandes retos. En primer lugar es el paralelismo en cuanto al entrenamiento. Como hemos visto, este coder-decoder es siempre la misma red y requiere que en cada iteración vaya viendo, pues nada, una parte diferente de los datos, capturando esta secuencialidad. Entonces, esto nos inhabilita poder realizar entrenamientos masivamente paralelos, utilizando toda la potencia, por ejemplo, de las GPUs, tal y como veíamos, por ejemplo, en el caso de las redes convolucionales, que justamente es todo lo contrario. Las podemos entrenar de forma masivamente paralela. Pero quizás el problema más importante es este problema de la calidad. Entonces, si tuviésemos una función, llamémosle Q, por decir algo, es un valor de calidad que nos va a calcular la calidad de la representación de un estado latente respecto a un embedding, lo que sí vamos a poder decir es conforme este espacio latente se hace más y más profundo y el embedding permanece constante, un embedding pues bastante inicial, esta calidad va a ir disminuyendo. Es decir, conforme se hace más grande la secuencia a tratar, la información que tenemos en los primeros estadios de la secuencia se va a ir de alguna forma desvaneciendo conforme pasa el tiempo y va a tener menos capacidad expresiva, menos capacidad semántica en ese estado latente final con el que vamos a alimentar al decoder. Justamente los mecanismos de atención vienen a intentar resolver esta problemática. ¿Qué nos dice la intuición? Que si tenemos una frase tal y como esta que veis en pantalla, donde por ejemplo dice algo así como el perro era, imaginaos que tenemos una larga descripción de cómo era el perro, pues un montón de tokens, por decir algo, 100, 200 tokens, ¿vale? Y al final la frase termina diciendo algo así como sí, así era él. Este último pronombre es obvio para nosotros que se está refiriendo a el perro, ¿de acuerdo?
Pero atendiendo a lo que hemos dicho con las redes neuronales recurrentes, esto no es tan obvio. Es decir, esto tiene afectación en problemas tales como el problema de la traducción o el problema de question and answer de NLP, donde, por ejemplo, para traducir este último pronombre tenemos que tener claro a quién hace referencia, ya que en inglés, pues por ejemplo, podemos poner it o him dependiendo el sujeto de referencia, o algo más directo, sino si lo que estamos intentando resolver con la red es una pregunta de quién es él, pues la respuesta ha de ser el perro. Entonces, de nuevo repito que esto con las redes neuronales recurrentes no es tan obvio si tenemos esta situación extrema de que los tokens con información semántica relevante para los tokens finales pues no están cerca, ¿vale? ¿Cómo propone los mecanismos de atención resolver este problema? Pues básicamente lo que vamos a hacer, la intuición nos dice que calculemos cómo de correlado está una frase con el resto. Entonces aquí calcularíamos cómo de importante es me para gusta este canal, haríamos lo mismo con gústame este, etcétera, etcétera, y no solo con palabras simples, sino también, por ejemplo, con pares de palabras, como por ejemplo este canal, calcularíamos su valor de atención, su valor de similitud, o cómo de interrelacionado está con gusta, con otro par de palabras, etcétera, etcétera, ¿vale? Si pensamos en una representación matricial, pues por ejemplo tendríamos algo tal como así. Tenemos todos los tokens de entrada. Esto sería por ejemplo una representación matricial de self-attention. Pues estamos calculando la atención consigo mismo, ¿vale? Pues tendríamos por ejemplo que para me y gusta un valor de atención X, y para canal y gusta pues otro valor de atención que puede ser más alto o más bajo. Ok, pero la pregunta entonces que nos podemos hacer es ¿cómo calculamos entonces este valor de atención? Ok, pues lo que los autores del artículo nos proponen es utilizar como un proxy la indexación, o algo más cercano, la proyección SQL. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a imaginarnos que tenemos lo siguiente: una tabla clave-valor, pues con n claves y n valores. Y tenemos una Q de una query. Queremos hacer una query sobre esta tabla de clave-valor para proyectar, para sacar un valor concreto, ¿vale? Esto, que es algo muy intuitivo en el mundo de la base de datos, no es tan evidente de resolver en una red neuronal. Ya podéis imaginar, que lo veremos en un segundo, que la Q, lo que vamos a intentar es calcular el valor o la similitud entre Q y K, que de alguna forma nos va a decir este valor de atención. Esto ahora lo veremos. Bien, entonces lo primero que tenemos que calcular de alguna forma es, pues como digo, una similitud entre la query y los valores de clave. Recordemos que tanto la query como los valores de clave en el mundo de Deep Learning todos siempre son vectores, ¿vale? Ahora veremos que son embedding, etc, etc. Entonces, bueno, ¿cómo puedo calcular yo cómo de cercanos son dos vectores, obviamente en el mismo espacio dimensional? Pues si pintamos, por ejemplo, en un espacio 2D estas tres claves y esta query, podemos tener algo así. Está claro que la clave más cercana a la query pues sería la clave 1. Ok, pues lo que tenemos que hacer, tenemos una herramienta matemática que justamente nos va a calcular la similitud entre los vectores, que no es otra que el producto escalar vectorial. Que recordad que lo que va a hacer de alguna forma es calcular el ángulo que hay entre los vectores. Si es muy cerquita, pues nos va a dar más o menos 1. Si son ortogonales, nos va a dar 0. Por tanto, a más parecidos sean los vectores, mayor va a ser el producto escalar vectorial. Muy bien, pues con esto lo tendríamos resuelto, ¿vale? Modelamos la similitud
con el producto escalar vectorial. Pero hasta ahora simplemente hemos calculado este valor de similitud, no hemos sido capaces de proyectar el valor v, el valor que queremos realmente sacar. Fijaos que es muy evidente que aquí lo único que tenemos que hacer es seleccionar el mayor valor de similitud y quedarnos con el valor asociado a la clave con este mayor valor. Recordad siempre que la función de max no es diferenciable, por tanto no le va a gustar mucho a nuestra red neuronal y siempre tenemos acceso, como no puede ser de otra forma, a la función conocida por todos, softmax, una función que básicamente nos va a normalizar estos valores. Recordad que está la expresión e elevado a este valor de similitud dividido entre el sumatorio de todos los restantes, ¿vale? La función de normalización que, como digo, muy intuitivamente similar a max, pero diferenciable, por tanto vamos a poder hacer backpropagation y vamos a poder entrenar bien nuestra red para que aprenda esto. Nada, la función softmax básicamente va a hacer el valor mayor mucho más mayor y los restantes cercanos a cero, ¿vale? Por tanto, si simplemente multiplicamos ya esto por el valor, proyectaremos de forma natural este valor. Y esta es la forma pues, de resolver pues intuitivamente el valor de atención o esta query en una red neuronal, ¿vale? Un único detalle que veis aquí, donde el autor también propone normalizar por las dimensiones, ¿vale? Simplemente como factor correctivo, nada más. Ok, pues esto es la forma de calcular este valor de atención. ¿Cómo aplicamos esto entonces a este problema que veíamos antes de NLP? De calcular valor de atención entre palabras o tokens o más bien embeddings, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer. Volvemos a la frase que teníamos antes, me gusta este canal, donde pues en algún momento del tiempo calcularemos los embeddings asociados, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es tomar como query este vector de embedding y como claves los restantes valores de embedding. Y lo que vamos a intentar es, pues nada, calcular, como hemos visto, el valor de atención respecto a cada uno de ellos, ¿vale? Es importante decir que probablemente el vector de embedding de la query y el vector de embedding de las claves no estén en el mismo espacio vectorial y tendríamos que proyectarlo, tenemos que aprender una matriz de proyección. Ahora veremos esto luego con el tema de multi-head attention, para que estén, obviamente, pues, sean comparables básicamente, ¿vale? Tendríamos estas matrices de proyección y nada, pues haciendo esto que hemos dicho, calcularíamos estos valores de atención, donde uno de ellos, ¿vale? Pues tendría un valor mayor que el resto, aplicamos lo de softmax, etcétera, etcétera, ¿vale? Nada, aplicaremos pues esta combinación lineal de estos valores para tener finalmente el vector resultante de aplicación pues de este mecanismo de atención, que al final es un poco lo que vamos a buscar: mejorar la calidad de los espacios latentes de nuestro encoder. Es decir, va a ser un embedding, por decirlo de alguna forma, de mucha más calidad, no solo con información semántica de las palabras, sino con información de atención, de cómo de relacionadas están las palabras entre sí. En definitiva, vamos a tener una mejor representación del conocimiento, ¿vale? Porque es más rica, no solo contiene, como te digo, los embeddings de las palabras, sino también cómo de relacionado está entre sí, como veremos ahora, no solo palabra con palabra, sino parejas de palabras con parejas de palabras, parejas de parejas, etcétera, etcétera. Ok, pues nada, hasta ahora recordad que hemos visto un poquito estos retos en las redes neuronales recurrentes, donde sobre todo veíamos ese problema de cómo los espacios latentes, conforme se hacían más grandes las frases, perdían calidad de información, calidad expresiva. Hemos visto lo que es el mecanismo de atención, que es la piedra fundamental sobre la que se sustenta
lo que vamos a ver ahora, que es ya la red completa Transformer. La red Transformer se publica mediante el famoso paper Attention is all you need, generado por Google Research, y en concreto creo que el autor principal es Wasmani, si mal no recuerdo. Como no puede ser de otra forma, es una red, como casi todas las redes NLP, con su encoder y su decoder. Bueno, las redes más nuevas, GPT-3, etcétera, no son, de hecho son solo decoder only. Anyway, tenemos el encoder y el decoder. Entonces, centrándonos solo en estos dos componentes, ¿qué va a ir haciendo la red? Pues en cada momento del tiempo le va a entrar una input sequence, una secuencia de entrada. Por ejemplo, como hemos dicho, me gusta este canal. Y el decoder, es importante citar que le va a ir entrando la secuencia generada hasta un punto en el tiempo. ¿De acuerdo? Imaginaos que ya la red me ha ido resolviendo I like this, es decir, me ha tratado la primera parte de la frase, pues esto le va a entrar al decoder, ¿vale? Y por último, recordad, es una red autorregresiva, va generando un token cada vez, ¿vale? Generaría channel y luego la siguiente vez generaría el token end of sequence, ¿vale? En el primer paso, pues obviamente al decoder le entra simplemente el start sequence, ¿vale? Y así cada vez me va generando pues una frase y le va entrando por donde llevo al decoder. Vale, entonces, comportamiento autorregresivo, como digo, ¿vale? Ok, ¿qué hay dentro del encoder y el decoder? Pues dentro del encoder lo primero que encontramos, como no puede ser de otra forma, es el Word Embedding. Llevaremos a Word2Vec, Globe, para generar vectores densos con capacidad semántica, como hemos dicho. Y luego ocurre algo interesante, los llamados Positional Encoding. Si os fijáis, hasta ahora hemos tratado este mecanismo de atención de alguna forma como un bag of words, utilizando la terminología Word2Vec. No hemos introducido el concepto de secuencialidad, muy relevante obviamente en el procesado de lenguaje natural. Para el modelo ahora mismo, la atención da igual cómo de cerca o de lejos estén las palabras. Esto obviamente sería más rico nuestra representación si aparte de tener el valor de atención tuviese un valor de cercanía dentro de la frase. Pues aquí es donde justamente entrará el Positional Encoding, que va de nuevo a enriquecer las representaciones que hacemos con la secuencialidad inherente al lenguaje. Bien, hay muchas formas de hacerlo. El autor propone una basada en funciones trigonométricas, ¿vale? Entonces, seno, coseno, etcétera, ¿vale? Entonces, la intuición es algo así, ¿vale? Si tenemos estas funciones con diferentes frecuencias de alguna forma, ¿vale? Lo que sí podemos decir es que si hacemos un encoding de la posición, pues si, por ejemplo, la función está arriba un 1 y si está abajo un 0, ¿vale? Lo que sí podemos decir es que todas las palabras que tengan un 1 en la primera parte del encoding van a estar más o menos en la primera mitad de la frase, y la que tenga un 0 en la segunda. Luego, seleccionando la segunda mitad, las que tengan un 1 estarán en el primer cuarto y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, una forma con las posiciones pares e impares, básicamente, de ir calculando cómo de lejos o de cerca están las palabras dentro de la frase, ¿vale? De forma que si al principio tienen diferentes valores, estarán muy lejos, y conforme vayamos bajando y estos valores estén más cerquita, pues estarán más cerca. Nada, hay muchas formas de hacer encoding, se selecciona este. Y luego ya viene lo importante, que estos vectores entran no en una, sino en 6 cajitas de atención. 6 cajitas de atención stacked, una detrás de otra.
Y fijaos el nombre, que no he puesto simplemente attention, sino multi-head attention. Y esto es importante, ¿vale? Y vamos a ver qué quiere decir este concepto de multi-head, ¿vale? La intuición nos dice de alguna forma que lo de multi-head es un poco como los diferentes Fisher maps que vamos a ir generando en una red convolucional, ¿vale? Donde, pues eso, no solo generamos un kernel, sino que generamos n en paralelo. Entonces esto es algo parecido, donde no solo vamos a generar, por así decirlo, los pesos para una función de atención, sino vamos a generar unos cuantos, ¿vale? Creo que de hecho en el modelo proponen 8. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues recordar que habíamos dicho antes que tanto el vector de query como el de clave como el de valor han de ser proyectados en un mismo espacio vectorial para poder calcular pues su producto escalar, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues lo que se vaya haciendo en cada una de estas head diferentes, ¿vale? Utilizar una proyección diferente, ¿vale? Esto lo podéis ser una intuición bastante buena. Es, por ejemplo, los kernels, los espacios de kernel en las SVM, pues lo mismo, ¿vale? La parte del encoder termina con algunas capas de normalización, creo que algunas capas de regularización, o eso es el decoder, no recuerdo ahora, y una fully connected layer, ¿vale? Y ahora entramos en detalle del decoder. ¿Qué hay dentro del decoder? De nuevo vamos a tener el word embedding más el positional encoding. Luego vamos a tener una capa de atención, multi-head también, pero de nuevo aparece otro nuevo concepto, mask, capa de atención enmascaradas. Bien, ¿esto qué quiere decir? Esto lo que de alguna forma nos va a limitar a que la atención solo se fije en las palabras que ya han sido producidas y no en las futuras. ¿Vale? Recordad que esta secuencia se tiene que ir fijando en el momento del tiempo por el que va, ¿vale? De forma que solo pueda calcular la atención entre las palabras ya producidas, y lo que va a hacer de alguna forma es poner a null en las que no se puede fijar porque no están producidas, ¿vale? Las va de alguna forma a tachar, ¿vale? Si estuviésemos en la parte del leak, pues esas restantes no se va a poder fijar, ¿vale? Ok, podéis pensar esto como, de alguna forma, como un dropout. Bueno, no es lo mismo, pero bueno, como eliminar partes de la secuencia de entrada. Ok, por último, tenemos el bloque de atención más importante. Porque es, fijaos que tanto el bloque de atención, los 6 bloques de atención del encoder, como el bloque de atención los bloques de atención del inicial del decoder son mecanismos de self-attention. Es decir, tanto la query, la clave y el valor son los valores o de la input sequence o de la sequence traducida por el punto que vamos. Es en este bloque de atención donde vamos a calcular valores de atención entre los dos lenguajes, por así decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces este bloque de atención es sin duda el más relevante. La query vendrá de la traducción hasta ahora, y las claves y valores de el input sequence. Por último tendremos alguna función más de normalización, y aquí sí es interesante. La última capa será una capa de linearización que nos generará pues todo el tamaño del vocabulario para pasarlo a una red de softmax y que nos seleccione el token de vocabulario a producir en la siguiente iteración. Y así sucesivamente pues se irá traduciendo la frase, o se irá generando una respuesta, o se irá resolviendo el problema de NLP que estemos intentando resolver con esta red transformer. Nada, recordar un encoder, un decoder hacen y ese está aquí entre los dos, es básicamente la arquitectura de transformer. Sobre esta arquitectura se han generado innovaciones muy relevantes que prácticamente todas ellas han ido alcanzando estado del arte en diferentes problemas.
Debajo de todas ellas está el mecanismo de atención, y es algo común. Es importante citar, que no lo hemos dicho, que el mecanismo de atención no es único del NLP. Tenemos mecanismos de atención, imágenes, tenemos mecanismos, por ejemplo, para el tema de image captioning es muy utilizado, pero la red Transformer obviamente sí que utiliza el mecanismo de atención específico o contextualizado, que es el que hemos visto para el tema de NLP. Sobre él ocurrió BERT. BERT fue una revolución y sobre esta misma idea ha ido apareciendo de OpenAI, GPT-2 y hace unos meses GPT-3, que hablamos, recuerdo un vídeo este verano, y realmente son resultados abrumadores. Es una red basado en Transformer también, es esto, pero muchísimo más grande, básicamente. Ok, vamos a ver por último este notebook, que os dejaré el enlace en la descripción del vídeo, donde vamos a generar una red Transformer y la vamos a entrenar para traducir del portugués al inglés con TensorFlow. Para ello, básicamente vamos a utilizar el TFDS, los datasets de TensorFlow, donde nos bajaremos este que es un dataset con la traducción de portugués a inglés ya hecha, ¿vale? Partiremos los datos entre train invalidation y ahora haremos la tokenización, ¿vale? Fijaos aquí, la tokenización de la frase transformer is awesome, pues es estos tokens que veis aquí. Y los tokens concretos pues son la T, rank, former, bla bla bla, ¿vale? Es como en este vocabulario se ha decidido hacer esta tokenización, ¿vale? Obviamente después de esto tendremos que hacer toda la parte de embedding, etc. Aquí prácticamente preparando los datos de entrada. Lo siguiente que vamos a hacer, lo que hemos dicho del encoding posicional, ¿vale? Ya tenéis lo que hemos utilizado, que es lo que intuitivamente veíamos antes con la gráfica de trigonométricas, ¿vale? Pues aquí lo que hacemos es desarrollar en TensorFlow esta codificación. Fijaos que bien se ve aquí, ¿vale? Con los diferentes colores, la cercanía o cómo de lejos están cada palabra dependiendo de este encoding, ¿vale? Conforme más amplia sea la frecuencia, por así decirlo, más lejos van a estar, ¿vale? La parte de enmascaramiento que hemos dicho antes, que es interesante para hacer el multi-head masked, ¿vale? Aquí vemos cómo hacer prácticamente la función de atención, ¿vale? El producto escalar como he dicho, de K y Q, un escalado, que es esta división entre la raíz de K que decíamos, el enmascaramiento opcional, solo en las capas que así lo requieran, la función de softmax para seleccionar el máximo, y luego el matbulk con el valor, donde haremos la combinación lineal de todos los valores de atención con el vector para producir pues este embedding, como digo, más refinado con información de atención. Pues esto no hay una capa en Keras, sino bueno, la tenemos que programar en TensorFlow, pero bueno, ya veis aquí que hay bastante literatura y ejemplos al respecto, ¿vale? El multi-head attention, pues como veamos, es básicamente lo mismo, pero fijaos que aquí hace una combinación lineal para proyectar en un espacio vectorial diferente, ¿vale? Y calcular a la vez pues varios pesos para valores de atención, ¿vale? También habría pues que codificarlo, ¿vale? Y por último, lo que vamos a hacer ahora, ya tenemos los bloques de atención desarrollados, pues los pondremos uno detrás de otro para hacer primero el encoder, el decoder y luego el modelo transformer. Vale, pues aquí vamos a empezar a ir utilizando la TF Keras layer para generar una capa nueva, en este caso la encoder layer, donde tenemos que hacer, recordar el constructor y la función de llamada, ¿vale? Para las capas customizadas en Keras, ¿vale? Y básicamente dentro de cada capa pues va a tener lo que hemos ido viendo, ¿vale?
las capas de... Esta es la capa de decoder, ¿vale? Fijaos que, por ejemplo, aquí están los dropouts, que creo que antes no he dicho nada. Pues también hay un tema de regularización ahí. Aquí también se definen la capa de encoder, ¿vale? Como hemos visto, el embedding, el positional encoding y un número de encoding layers. En este caso creo que cuántas estaqueas, creo que eran 6 las que propone el autor. Vale. Ya en un segundo, ya lo que vamos a hacer es crear el transformer, ¿vale? El modelo, que pues es el encoder, el decoder, más la capa de output, ¿vale? Entonces aquí es importante, en este notebook, los hiperparámetros que se proponen para el encoder son bastante más pequeños que los del paper original, ¿vale? Si no estaríamos entrenando aquí varios días, ¿vale? Entonces el paper original, ¿vale? Como decía antes, de Google Brain, Ashish Vaswami, ¿vale? Y todo su equipo, obviamente, ¿vale? Entonces, nada, aquí vemos cómo se define la atención, el positional encoding. Interesante hablar del proceso de entrenamiento, algo que no hemos hablado, ¿vale? Cosas aquí, bueno, aparte de los datos que se utilizan, ¿vale? Que son estos que veis aquí. El hardware, pues una máquina con 8 NVIDIA P100 GPUs. El optimizador es Adam directamente. No utilizan ninguno customizado, pero sí utilizan customizado un learning rate. De hecho, es bastante interesante, ¿vale? Y regularización, creo que solo era dropout. Eso es. Bien, aquí vemos las diferentes variaciones de la arquitectura transformer utilizando diferentes valores de hiperparámetros, ¿vale? Por ejemplo, head es el número de multiheads que vamos a utilizar, de cuántas, que por ejemplo el base, pues esos son 8, ¿vale? Se prueban con muchos más. El número de capas de stacking de las funciones, perdón, de los bloques de atención, se utiliza el base 6 y prueban hasta 8, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis la referencia, ¿vale? Obviamente el que vamos a entrenar ahora en el notebook pues es de lo más pequeñito, ¿no? Obviamente, ¿vale? En concreto, fijaos, aquí tenéis solo 4 capas, ¿vale? Un modelo muy pequeñito, 128 en la entrada, ¿vale? Y el número de heads pues sí, sigue manteniendo también a 8, ¿vale? Definimos el optimizador Adam con ese learning rate que está aquí arriba, hecho de forma explícita, ¿vale? Y creo que lo vamos a tirar, generamos ya el modelo y tiramos el entrenamiento con 20 epochs, que básicamente las tiramos, no dura demasiado, ¿vale? Y aquí ya podemos ir viendo un poco las inferencias que nos ha ido dando el modelo, las traducciones. Donde tenéis la frase de entrada en portugués y lo que ha generado el modelo en inglés. Y la verdad que, bueno, podéis echarle un ojo, pero están bastante bien. Pero lo que sí me quiero parar un segundito, más interesante, es esta representación gráfica de estos valores de atención. Los valores de atención ya no son los de self-attention, efectivamente, si son los de la combinación de los dos lenguajes. De alguna forma es normal que la diagonal de la matriz es donde tengamos más valor de atención, porque esto quiere decir que la traducción de alguna forma es 1 a 1, ¿vale? Pero es muy interesante también valores que no están en la matriz, ¿vale? Que quieren decir que se han tenido en cuenta para calcular la traducción de cualquier palabra, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso extremo que veíamos en el ejemplo del perro y el pronombre, pues tendríamos prácticamente algún valor en alguna esquina de la matriz, ¿vale?
Entonces, con esto termina el vídeo de hoy. Simplemente espero que os haya sido interesante. Realmente no había encontrado mucha literatura en castellano sobre una explicación un poco más técnica o científica de valor de atención y la red de Transformer, y por eso pues me decidí a grabar este vídeo. También espero que os haya gustado el formato de utilizar SmartPen y escribiéndolo en este cuadernito y que vaya saliendo por pantalla, y luego yo explicándolo, y terminamos como siempre con un notebook que, como decía, os dejaré aquí abajo en la descripción del vídeo para que podáis hacer las pruebas vosotros mismos. Daros las gracias por vuestro tiempo. Cualquier duda o comentario pues me lo dejáis abajo, lo iré respondiendo poco a poco. Déjame un like si el contenido te ha gustado, por favor, y si lo que voy subiendo pues te va gustando, suscríbete al canal y pon también la campanita, y así no te perderás el siguiente vídeo. Agradecerte tu tiempo de nuevo y nos vemos aquí en Full